y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor en esta hora la encontramos en la carta de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. La palabra del Señor dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Damos gracias al Señor por su palabra. Hay algo que gravita fuertemente en mi espíritu. Hay algo de parte de Dios que inquieta mi corazón, y es la forma en que los creyentes estamos viviendo el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede dudar que el evangelio sea más que una religión de estructuras y de ceremonias rígidas, sino que el evangelio es algo que afecta la vida. El evangelio debe afectar el corazón. Que ninguno que ha tenido una experiencia genuina con Dios puede seguir siendo igual o andando por el mismo camino que traía. Decimos que Dios cambia las vidas, que Dios cambia la esencia de la naturaleza humana, pero a veces me pregunto, ¿es eso lo que estamos viviendo? ¿Es eso lo que estamos viendo día a día? Yo sé que en más de una ocasión quizás he sido criticado por la forma fuerte y directa que tengo de decir las cosas, pero créanme que lo único que me mueve es que de verdad pueda haber una toma de conciencia, algo que establezca los cimientos de nuestra fe y pueda tornarla sólida. Pero ¿sabe lo que veo con mucha claridad? Veo con pesar cómo se ha desvirtuado el mensaje del Señor. Miro el caminar de los cristianos, de la iglesia, y la veo dando vueltas en círculos muchas veces, donde pareciera ser que nuestro máximo desafío es asistir 2 o 3 veces a una iglesia durante la semana, y eso sí me sobra el tiempo. Parece que todo estuviera tan bien con nosotros. Encontramos hermosos los cultos porque la música es bonita, es atractiva. Otros quizás asisten a un culto porque van por cumplir, no lo sé. No me compete juzgar a nadie en ese sentido. Pero ¿cuándo nos levantaremos realmente como una verdadera amenaza contra los planes del infierno? ¿Cuándo asaltaremos las puertas del Hades? ¿Cuándo temblará el diablo frente a un cristiano consagrado verdaderamente a Cristo y su mensaje? Tengo el solemne deber de decirles que a menos que nos volquemos a Dios y dependamos de Dios para todo, lo que estamos siendo es metal que resuena y címbalo que retiñe. En otras palabras, somos solo una maqueta que parece ser, pero carece de espíritu, no tiene vida. Como les decía, hablo en términos generales. Ahora, si usted se siente ofendido por lo que estoy diciendo, perdóneme, porque quizá no tiene la madurez de soportar lo que el Espíritu está hablando a su pueblo en este tiempo. Falta consistencia espiritual y bíblica. Necesitamos despertar a nuestra suma dependencia de Dios. Nosotros no podemos solos. Debemos caer sobre nuestras rodillas hasta que los cielos se estremezcan y veamos el rostro de Dios. Dice la Biblia que hace mucho tiempo atrás se vivió en Israel, el pueblo de Dios, una tremenda oscuridad espiritual. Había desaparecido todo temor a Dios y la reina Jezabel, aquella hija del infierno, había dado muerte a los profetas de Dios y los había reemplazado por sacerdotes de un culto falso. El pueblo estaba ciego y bebía de la iniquidad como si fuera agua. ¿Acaso no es esto lo que vemos en nuestros días? La corrupción de la fe, la superficialidad del culto a Dios, donde en muchos casos se ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Yo no sé cuál es su percepción de las cosas.
No sé cuál es su mirada frente a los falsos profetas que se han levantado por el mundo distorsionando el Evangelio de Cristo y que curan con liviandad la herida del pueblo de Dios. Esto es algo sumamente serio y deberíamos llenarnos de celos si de verdad amamos a Dios y le veneramos. Pero mirémonos a nosotros mismos, examinémonos cómo está nuestra fe, qué tan firmes son nuestras convicciones cristianas. ¿Cómo está realmente nuestra vida de oración y de entrega a Cristo? Vivimos tiempos peligrosos, y no me refiero a la violencia inusitada que vemos todos los días en nuestra sociedad. Me refiero a lo que ocurre dentro de las iglesias y de las congregaciones cristianas. Ha venido una conformidad con las formas que ha tomado el culto a Dios. Cuesta ir más allá, cuesta tomar desafío en nombre de Dios, porque nos sentimos bien y cómodos así como estamos. Oscuridad está llenando esta tierra. Densas tinieblas se están desplegando sobre ella. ¿Y qué haremos nosotros como pueblo de Dios? Que Dios hable a su pueblo, Dios estremezca los cimientos de su iglesia para que despierte. Como les decía, hubo un tiempo en la historia de Israel que hubo tal oscuridad espiritual que Dios prácticamente había sido desplazado de todos los asuntos concernientes al pueblo. Y en medio de esa oscuridad Dios levantó a un hombre, a Elías, y dice la Biblia que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, excepto que probablemente nosotros no somos hombres de oración como lo fue él. Elías salió de la oscuridad al escenario del Antiguo Testamento como un hombre maduro, formado, dispuesto, un hombre que había vivido sus propias experiencias formativas con Dios. Mientras tanto, cada día se levantaban nuevos templos paganos, donde se practicaban crueles ritos en los que perecían inocentes víctimas humanas, de niños, de jovencitas. Todo culto falso es tremendamente cruel y atenta contra la integridad de las personas. Y todo esto ocurría en un pueblo que consideraba a Abraham como su padre y cuyos antepasados habían clamado a Dios en sus tribulaciones y habían sido librados de todas sus angustias. El Señor de gloria parecía ausente. La sal había perdido su sabor y el oro se había convertido en escoria. Sin embargo, en medio de su profunda apostasía, Dios levantó a un hombre. No a un comité, no a una secta, no a un ángel, sino a un hombre. Un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y lo llamó no a predicar, sino a estar en el portillo, a pararse en un lugar donde pueda ser visible para poder hablar y frenar toda la corrupción que se estaba desatando en el pueblo. Así como Abraham en tiempos antiguos, así ahora Elías estuvo ante el Señor. Por esto el Espíritu Santo no pudo escribir su biografía en 2 palabras, o pudo escribir su biografía en solo 2 palabras. Elías oró. Elías oró. Nadie puede hacer nada más importante para Dios y para los hombres que orar, que orar. Si la iglesia tuviera hoy tantos fervientes intercesores como tiene consejeros, predicadores y cantores, yo les aseguro que veríamos un gran despertar espiritual muy pronto. Pero faltan intercesores. Faltan hombres y mujeres de oración, personas que derramen su espíritu delante de Dios para que Dios pueda ser propicio. Elías era un hombre de oración, oyó una voz, vio una voz, experimentó un poder, se enfrentó con un enemigo y contando con Dios como aliado obtuvo una gran victoria. Las lágrimas que derramó, las angustias que sufrió y los gemidos que profirió están escritos en el libro de las crónicas de Dios. Por fin, Elías emergió como la infalibilidad de un profeta porque conoció la mente de Dios. Por tanto, este solo hombre pudo conquistar una nación y alterar el curso de la naturaleza. Este desecho de los hombres se mantuvo firme e inconmovible cuando cerró los cielos con su palabra. Por la llave de la fe que se adapta a todos los cerrojos, Elías cerró los cielos. Se puso la llave en el bolsillo y Acab, que era el rey, tembló. Aunque es maravilloso cuando Dios se apodera de un hombre, es todavía más admirable cuando un hombre se apodera de Dios. Que un hombre de Dios gima en el espíritu al punto que Dios diga, déjame hacer. El problema es que nosotros quisiéramos hacer las proezas de Elías,
pero no queremos vivir sus destierros, no queremos vivir sus desiertos, no queremos derramar las lágrimas que este hombre derramó. Hermanos, si hacemos la obra de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y en el poder de Dios, tendremos la bendición de Dios, pero también tendremos las maldiciones del diablo. Cuando Dios abre las ventanas del cielo para bendecirnos, el diablo abre las puertas del infierno para atacarnos. ¿Lo sabía usted eso? La sonrisa de Dios significa el ceño fruncido del diablo. Los simples predicadores no pueden ayudar ni dañar a nadie, pero los profetas, aquellos que conocen la mente de Dios, son capaces de conmover a todo el mundo. El predicador suele ir con la multitud. El profeta va en contra de la multitud. Un hombre pobre, pero ardiente, lleno de Dios, será tildado de mal patriota probablemente porque habla en contra de los pecados de la nación. Será tildado de severo porque su lengua será una espada de dos filos. Será tildado de desequilibrado porque el peso de la opinión estará en su contra. El predicador probablemente sea el ensalzado, pero el profeta abucheado. Admiramos a los santos de la antigüedad, a los mártires, a los reformadores. Escribimos sus biografías, reverenciamos su memoria, redactamos respetuosos epitafios, le construimos monumentos, lo hacemos todo menos imitarles. Veneramos como reliquia hasta la última gota de su sangre, pero nos guardamos de derramar una gota de la sangre nuestra. Juan el Bautista pudo mantenerse 6 meses en prisión, pero él y Elías no podían permanecer 6 semanas en la calle de una ciudad moderna. Lo encerrarían en un manicomio por reprender el pecado y no silenciar su mensaje. Los evangelistas de nuestro tiempo lloran el poder de los sistemas ateos, pero cierran la boca ante las amenazas de la religión nominal y apóstata que se está levantando. Hoy por hoy nadie siente compasión por las multitudes engañadas, en vida y en muerte, con formas nocivas de religión. Nos falta discernimiento para no tolerar y denunciar tanta falsa doctrina que resuena hoy por distintas partes. Tales multitudes tienen que conmovernos, como conmovieron a Elías en circunstancias parecidas. El enemigo ha venido como un río. No hay ningún guerrero de Dios revestido con la armadura del Espíritu Santo capaz de levantar bandera contra él. Solo un lugar mantendrá el corazón en pasión y los ojos en visión. Este lugar es la cámara secreta de la oración. Elías, con un fuego en el corazón y voz de trueno, apareció en el reino de Israel para un tiempo como ese. Quizás tenemos muchas dificultades para predicar o para hacer sentir nuestra voz, pero las dificultades tienen que dar lugar a hombres y mujeres decididos. Has llegado ante ríos que te parecen invadiables. Te hallas ante montañas imposibles de cruzar. Dios es especialista de hacer cosas imposibles para todo otro poder. Pero el precio es alto, mi amado. El precio es alto, hermana. Dios no quiere ser nuestro asociado. Él quiere ser el dueño. Dios no se siente impresionado por nuestros grandes proyectos. Lo que Él quiere es revelar sus propios planes y que nosotros los ejecutemos en sujeción a su autoridad. Dios no es un socio. Dios es el soberano del universo, dueño absoluto de todo lo que existe en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. ¡Basta ya! ¿Dónde se ha ido la reverencia? ¿Quién nos facultó para faltarle el respeto al Dios Todopoderoso? Elías vivió con Dios, consideró los pecados de la nación como pecados contra Dios, se entristeció sobre tales pecados como Dios mismo y habló contra ellos como Dios. Fue tan apasionado en sus oraciones como en su denuncia del mal. Su predicación era como fuego y los corazones de los hombres como metal fundido. Pero los pasos del hombre de bien son ordenados por el Señor, gloria a Dios. Así dice el Salmo 37. Él ordena sus pasos. El Señor le dijo a Elías, escóndete. Y más tarde le dijo, muéstrate. Habría sido un gran error esconderse cuando tenía que reprender a reyes por el amor de Dios y peligroso desafiarles sin orden expresa de parte del Señor. Es un error predicar si el Espíritu nos ordena a esperar en el Señor. Debemos aprender a decir como David, alma mía, espera siempre en Dios.
Alma mía, espera siempre en Dios. ¿Quién se atreverá a pedir a Dios cortar todos nuestros propios apoyos? Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Sus caminos son escondidos, pero Él nos lo revela por el Espíritu Santo. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, pero Él nos lo revela por el Espíritu Santo. Cuando Elías fue a Querit y a Sarepta, ¿le ordenó alojarse en algún gran hotel? Claro que no. A este profeta de Dios, a este predicador de la justicia, le fue ordenado alojarse en casa de una viuda pobre. Ustedes conocen la historia. Más tarde la oración de Elías fue un modelo de oración concisa. Cuando dice, escúchame, oh Señor, escúchame para que este pueblo pueda conocer que tú eres el Señor y que tú has cambiado su corazón. Hay un autor que dice con mucha razón que las oraciones breves en público son el resultado de largas oraciones en secreto. Elías oró no por la destrucción de los profetas idólatras ni que cayeran rayos sobre el rebelde pueblo de Israel, sino para que la gloria y el poder de Dios se revelaran como Dios quisiera. Nosotros tratamos muchas veces de ayudar a Dios a salir de las dificultades. Recuerda que Abraham lo intentó y hasta el día de hoy el mundo sufre su error a causa de Ismael. En cambio, Elías trató de poner las cosas más y más difíciles para Dios. Pidió fuego e hizo empapar el altar de agua. Dios quiere vernos atrevidos en nuestras oraciones. ¿Ha leído el Salmo 2:8? Pídeme y te daré las gentes por heredad y por posesión tuya los términos de la tierra. Oh hermanos, no sé si se ha fijado, pero la mayoría de nuestras oraciones son advertencias y consejos a Dios. Nuestra oración está teñida de egoísmo, ya sea para nosotros mismos, para nuestra denominación o para nuestro grupo. Perezca tal pensamiento. Nuestro objetivo debe ser Dios solo y su reino. En su honor, el que está puesto en juego. Él es el honor de Dios, es el que está puesto en juego. Su bendito Hijo, el que ha sido despreciado e ignorado. Son sus leyes las que han sido quebrantadas. Es su nombre el que ha sido profanado. Es su libro el que se le ha olvidado. Y es su casa la cual se ha convertido en un círculo de actividades recreativas. Dios necesita mucha paciencia para con las oraciones de su pueblo. Le decimos lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Hacemos juicio y formulamos apreciaciones cuando oramos. En una palabra, lo hacemos todo menos orar. Sin embargo, en ninguna escuela dominical puede aprenderse este arte. ¿Qué escuela bíblica tiene la oración como una de sus asignaturas? La ciencia más importante que uno puede estudiar es la oración según la Biblia. Pero ¿dónde se enseña semejante ciencia? Si no somos personas de oración, de clamor profundo, si no nos consumimos delante del altar de Dios, ¿cómo podríamos enseñar algo que no sabemos? Leí por ahí un pensamiento que llamó mi atención. Decía, a orar se aprende orando. Si hubiera una persona que pudiera inducir a otro creyente a orar, levantaría el más grande despertamiento que el mundo haya conocido. La falta no está en Dios, la falta está en nosotros, porque nos hemos engreído pensando que Dios es el que debe estar a nuestro servicio, pero no nosotros al servicio de Él. Él es poderoso para hacer conforme al poder que obra en nosotros. El problema para Dios hoy día no es el ateísmo, ni la religión falsa, ni el liberalismo, ni el modernismo. El problema para Dios hoy es el fundamentalismo muerto. Decimos que tenemos una buena doctrina, nos jactamos de nuestra historia y de nuestras experiencias, pero no hemos invitado a vivir en medio de nosotros, a ponerse al frente de nuestra vida y de nuestra tarea ministerial, a Dios, quien puede realmente cambiar la historia. Quédate con nosotros, le suplicaron los viajeros de Emaús. ¿Cuándo será que como iglesia, como hijos de Dios, nos pongamos todos de acuerdo y roguemos y lloremos delante de Dios para que Él se quede con nosotros, para que Él permanezca en medio de nosotros? ¿Qué camino estamos siguiendo realmente? ¿Seremos capaces de conquistar al mundo para Cristo? ¿Seremos capaces de asaltar las puertas del Hades al paso que estamos viviendo el día de hoy? Y si yo como pastor le invitara a orar y ayunar y a no movernos hasta que Dios revele una palabra de esperanza para nosotros, ¿cuánto estarían dispuestos a acatar ese llamado?
Elías fue un hombre semejante a nosotros. No fue un superhombre. Fue semejante a nosotros, con pasiones, con necesidades tanto mayores que las nuestras. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Oró. Oró. ¿Cuántos reciben esta palabra en sus corazones el día de hoy?